Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con nuestro análisis de la economía argentina. Cambian expectativas, ahora el problema es el crecimiento. Cuando hicimos la última presentación, hablamos de las expectativas hacia el futuro, de qué es lo que venía por delante. Teníamos las elecciones el 26 de octubre, se superó ese, llamémoslo escollo, esa necesidad de validar la intención del electorado argentino sobre los cambios y el sentido que está dando el gobierno a lo que es su propia gestión y hacia dónde vamos. Después venía la FED, debía cambiar las tasas de interés, disminuirlas y efectivamente se produjo esa disminución. Hay que ver si de acá a diciembre hay una nueva baja, pero bueno, en todo caso ya sabemos que el sentido de la Reserva Federal en lo que es su política monetaria es descendente. Si termina el año 2026 con un 3%, estaría dentro de las pautas que es esperada por el grueso del mercado. Ahora, habíamos planteado también una especie de hoja de ruta que definía las expectativas, un conjunto de otros hechos que son relevantes. Uno, el mercado cambiario, cosa sobre lo cual hablaremos ahora, pero de ese mercado cambiario lo que sabemos es que hay que liberarlo, el tipo de cambio hoy a nivel mayorista está muy cerca de la banda superior, lo cual obligaría al, uno, Tesoro norteamericano a volver a intervenir o al Banco Central a vender reservas. Ninguna de las dos cosas es positiva, lo más lógico es que se liberen el mercado cambiario realmente, incluso que aparezcan nuevos demandantes que hoy no pueden acceder y eso necesariamente tiene que hacer un reajuste de ese mercado. Es negativo para la economía argentina que el tipo de cambio baje a un nivel por debajo de los 1.400, dado que, como ya ha pasado durante la semana postelectoral, aumentará la demanda de divisas por todos aquellos que lo vean barato, aquellos que tengan que importar, aquellos que quieran viajar al exterior o simplemente a atesorar. Y ahí viene un tema también vinculado al mercado cambiario. Besen intervino, el Tesoro norteamericano intervino, cerca de 2.200 millones de dólares. Eso quedó en pesos, el Banco Central dando remuneración diaria. ¿Qué va a pasar con los pesos ahora de Besen? Porque la tasa diaria se está pagando, no se quería pagar la tasa a los bancos en las operaciones de pases o las LELIQs o las que sean en cada momento y ahora tenemos el dinero del Tesoro norteamericano convertido en pesos que está siendo remunerado. Está perfecto, no es que estuvo mal la intervención, salvó al gobierno actual con esa intervención de que el tipo de cambio sea mucho mayor, dado que se iban a perder reservas por la obligación del Banco Central de intervenir, y de ahí en más empezaba todo un ataque especulativo mayor al que se vivió durante septiembre-octubre. Bueno, ahora hay que desandar ese camino y evitar de toda manera que nuevamente tenga que intervenir el Tesoro norteamericano. Pero además tenemos que resolver el problema de la intervención anterior, el problema en términos remunerativos. En todo caso, sí, remunerar con posiciones más largas que una especie de pases diarios que hoy están dando remuneración. Avanzar con el FMI en un nuevo acuerdo pareciera ultra necesario para, sobre todo, convalidar metas hacia el futuro, quizás cambiar metas que hoy no se pueden cumplir. Seguramente haya, salvo un cambio muy importante en el mercado cambiario, un waiver sobre el cumplimiento de las metas de reservas del Banco Central, incluso el propio Tesoro en lo que es su intervención. Bueno, habrá que hacer un nuevo acuerdo. Seguramente tenemos la posibilidad de hacer un plan de facilidades extendidas con un plazo mucho mayor que los acuerdos actuales. Y habíamos planteado también el presupuesto, y el presupuesto parece que va encaminado. Hay que ver con esta nueva gobernabilidad por la reunión de Milei con 20 gobernadores e incluso un nuevo ministro del Interior renovado, aceptado por todas las partes, hablo de gobernadores y obviamente el mismo gobierno que lo postula, que es Santini. Bueno, es un nuevo jugador que aparece en este mundo político y que tiene incidencia económica, incidencia en lo financiero. Si se hubiese dado la situación en la cual
Franco abandonaba el gobierno como jefe de gabinete, era sustituido, como lo ha sido por Adorni, o lo está haciendo, y después como ministro del Interior venía alguien que no tenga un peso político suficiente o no sea un interlocutor válido desde el gobierno con los distintos gobernadores, seguramente el lunes hubiese habido una toma de ganancias muy importante en el mercado argentino, dada la suba que se dio en la semana postelectoral. Al contrario de eso, el mercado siguió subiendo, pensando en que los valores actuales todavía son posiblemente superados a partir de mayores utilidades o mayor baja en la tasa de interés. Bueno, justamente eso son buenas expectativas y sabemos que el mercado es expectativas directamente. Yendo otra vez al mercado cambiario, acá vemos la evolución del tipo de cambio mayorista al lunes 3 de noviembre. Lo que observamos es que se produjo un repunte del mayorista al 2,5%, sobre todo sobre el final del día. Hubo un inicio del día donde hasta el dólar empezó bajando, hubo una baja del dólar y después hubo un repunte, lo cual desde nuestro punto de vista es saludable. Por supuesto que estarán aquellos que siguen diciendo que el dólar va a bajar y lo más interesante es que lo dicen desde que estaba en estos niveles por acá abajo. O sea, alguna vez va a bajar, sí, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Significa que alguna vez va a bajar en términos relativos o en términos reales. También están los que dicen que las acciones argentinas están en su mejor momento y hay que comprarlas. No es tampoco el hecho de que los activos suben en forma indefinida hacia adelante. Corresponden a una evaluación, evaluación de utilidades futuras y de tasa de descuento de esas utilidades futuras. No todo sube en forma infinita y todos los activos pueden llegar otra vez a recuperar valores anteriores, significa tener algún ajuste. Hasta la evolución del dólar, una tendencia creciente que es totalmente observable, tiene sus vaivenes y sus bajas, como vemos acá desde un nivel de 1470 a un nivel un poco por encima de los 1300. En el día lunes postelectoral hubo una baja a 1340 que se mantuvo durante quizás una hora y después volvió otra vez a irse a 1440. En el mayorista, esta descripción es la que podemos ver, pero hasta incluso el día lunes el mayorista terminó subiendo el 2,5%. Si lo vemos a nivel de un gráfico ya semanal, tomando desde el 27 de octubre en adelante, vemos esa evolución del tipo de cambio mayorista, lo cual, y ahí es donde están las distintas visiones, es saludable que esté acercándose al nivel de 1500, con el cual el ministro Caputo dijo se sentía cómodo. El problema está en si eso implica que el Banco Central, tocando la banda, tenga que intervenir o que para evitar eso, como yo dije antes, el Tesoro norteamericano vuelva a intervenir. Sería una muy mala señal. Es el momento oportuno para, por lo menos, mover el techo de la banda, convalidar la elección, convalidar las nuevas expectativas, convalidar de alguna manera y reflejarlo en el mercado cambiario que la población en su mayoría por lo menos apoya el cambio liderado por el presidente Milei y frente a esas circunstancias probar de mover la banda de flotación hacia arriba. Nadie dice que 1500 vaya a ser superado en demasía si se libera. Ahora, ojo que tiene que comprar el Tesoro, tiene que comprar el Banco Central, tiene que comprar libremente las empresas, tienen que poder remitir sus utilidades al exterior. Hablé, el problema es el crecimiento, necesito inversión, necesito que quienes ya hayan invertido puedan remitir utilidades, no nada más los que vayan a invertir hacia adelante. Y por otro lado, tengo que llevar el tipo de cambio a un nivel en donde oferta y demanda se igualen. Somos liberales, necesitamos que el mercado actúe libremente entonces, no con todas las intervenciones propias de un gobierno kirchnerista. Hasta tenemos la restricción cruzada para la persona física. Quitemos el incentivo a la persona física, que los tipos de cambio estén arbitrados perfectamente y no va a haber incentivos a comprar un mercado y vender el otro. Eso se llama arbitrajismo. Si yo pongo imperfecciones, uno compra en un mercado y vende el otro. ¿Por qué? Porque están los que no pueden comprar en el mercado donde compra el otro más barato. Compra el más barato y le vende a los más caros. Y eso pasó desde julio y meses de ahí y de meses anteriores hacia
hacia el momento de las elecciones. Y va a seguir pasando. Entonces tengo que eliminar las restricciones del acceso al mercado cambiario. Ya no importa la inflación, ya pasaron las elecciones. Si yo quería estable la economía, por eso, bueno, ahora la inflación va a ser del 3%, 3,5%. El patrón se va a dar. El tema es si se da un 10 o 15% de el momento del tipo de cambio, se da en un 40%, se da 70 o 80 como una economía totalmente desequilibrada. No creo que llegue al nivel de arriba, sí, más seguro en un nivel intermedio entre una economía desarrollada y una economía menos desarrollada. Bueno, pero hay que asumirlo para resolver el problema del mercado cambiario que nos está acechando ya desde, realmente uno dice, desde años atrás. Hay que recordar que las restricciones al mercado cambiario vuelven con el propio gobierno de Macri, en esa histórica situación postelectoral de Macri, en donde incluso se llega a defoltear la deuda en pesos. Porque somos ejemplo de todo y decimos cómo hay que hacer las cosas y tuvimos la capacidad, la acusa con Macri de defoltear la deuda en pesos. Eso es histórico. Desde ese momento, tanto un Lacunza que anda por todos lados explicándole al mundo cómo hacer las cosas, así como el expresidente que en el mejor momento postelectoral realiza un tuit en donde genera un riesgo innecesario totalmente al gobierno, refrescado por el resultado. Suerte que apareció la lucidez de llamarlo a Santilli, ofrecerles y que Santilli acepte el puesto. Por supuesto que lo iba a aceptar. Sería un momento de gloria para Santilli, un político con antigüedad. Algunos dirán, sería la casta, pero lo necesario para poder resolver esa necesidad de un vínculo aceitado y políticamente viable entre el gobierno nacional y los gobernadores. Y eso va a repercutir positivamente en el mercado cambiario con posibilidades de liberarlo y sin embargo que se vaya a una situación de equilibrio que nadie sabe si está en 1500, 1550, 1600 y quizás si no pueda haber alguna ocasión en donde tenga que estar en 1650. Nadie habla de un 2.000 puntos. Están los informes de Berkeley o de otros bancos que hablan de un 1.700 y quizás sea ese valor, por lo menos temporalmente. Ahora viene un momento donde se van a gastar muchas divisas, si no, en el resto del mundo le estamos pasando nuestras divisas a nuestros vecinos a partir ya del periodo preturístico y vamos a mover 10.000 millones de dólares o 5.000 o 8.000 generados por vaca muerta, generados por el agro, para financiar las vacaciones de una clase media alta en el exterior. No tiene sentido. Si sale eso, viajar al exterior y disfrutar, igual se va a realizar, que sea a un tipo de cambio más competitivo y que no sea entonces tan barato traer desde economías en donde hay otra legislación laboral, otro sistema tributario, totalmente todo diferente a nuestra economía, a los productos, porque realmente entiendo que el mercado textil tiene que ser liberado, entiendo que el de la tecnología tiene que ser liberado. El tema es tratar de equiparar las condiciones de los distintos mercados sin ser proteccionista, siendo liberal y diciendo hay que liberar. Lo que entiendo es que un tipo de cambio atrasado, desvirtuado o sea, libera un mercado, pero se sufre las consecuencias de un mercado no liberado. Liberemos el mercado de importaciones entero, si queremos, pero liberemos el mercado cambiario. Y ahí sí voy al ajuste automático de la economía y resuelvo el problema. Esta es la evolución. Junio a noviembre, distintos tipos de cambio. Acá está el dólar turista que no se paga, porque hay todavía una imposición que lleva a que el tipo de cambio turista hoy esté cerca de los 2.000 pesos. Nadie lo paga. Pero se paga con la tarjeta de crédito, se compra el dólar y se vende en efectivo. Entonces, esta es una ficción. Muy poquita gente termina pagando el dólar turista. Lo que tenemos que hacer es ver cómo este mercado es efectivamente el que sirve para abastecer de divisas o el que permite vender divisas al conjunto de la población, el que tiene que remitir utilidades o que tiene que pagar una deuda, que vaya a este mercado, el que quiere atesorar, que vaya a este mercado, pero en todos los frentes demandantes, incluso los institucionales, hablando, o públicos, hablando del Banco Central y del propio Tesoro. El riesgo país, por suerte, ha bajado. Lo que necesitamos es que baje más.
Teníamos una slide que había que hacer los cambios estructurales para que baje debajo de los 600 puntos. Bueno, necesitamos justamente que pase eso. Avanzando en las reformas y cambiando efectivamente las expectativas, eso va a suceder. Y quizás cuando estemos entre 400, 500, hay que ver el valor en el cual Caputo empieza a probar el mercado, no de emisión en pesos, sino en dólares, puede estar empezando un proceso de rollover de deuda. No para no pagar la deuda, al contrario, es para descomprimir las obligaciones de corto plazo. Sin, ni siquiera pensando en 2026, sino 2027 en adelante que empiezan a ser más importantes. Justamente en la deuda, el nuevo secretario de Finanzas, dado que Kirchner pasa a un puesto en el Ejecutivo, Ley anunció un menú de bonos orientado a extender plazos. El tema es que tenemos que irnos ahora a la deuda también en dólares. Vamos bien con la deuda en pesos, se está roleando. Semana pasada una colocación 57%, el resto quedó en la economía. Está bien. Ahora hay una idea de volver a monetizar la economía desde los pesos sin intervención del Banco Central para esterilizar y que baje la tasa de interés en forma genuina. Necesitamos las reformas además para bajar a menos de 600 puntos el riesgo país, lo volvemos a reafirmar. El Merval, mientras tanto, ¿qué sucedió en la economía y las expectativas? Lo veo en el Merval. Esto es la evolución del Merval al día 3 de noviembre. Tenemos un Merval por debajo de los 2.000 o 2 millones, ahora estamos encima de los 300, o sea, la evolución del Merval entre un lunes y el otro lunes fue extraordinaria. Con el lunes una suba del 3,39%. En el año ya tenemos una suba importante del 20%. Si lo miro en dólares no va a ser tan importante y todavía nos queda un 30-40% para equiparar la evolución en dólares de otros mercados emergentes a nivel mundial. Igual si vemos las acciones del Merval, vemos que por supuesto se respetó la situación de relativa de las distintas empresas. Una Loar ha tenido una evolución el año del 13% acumulado, mientras que un banco ahora está en el 18%, 18-22%. Si me voy a CEPU o Central Puerto, tengo una evolución del 40%, pero esto ya tiene que ver con un negocio real que tiene esta empresa y es el preacuerdo para la provisión de la energía correspondiente a ese proyecto anunciado por OpenAI que requiere de producción de energía para los servidores que se van a instalar en algún lugar de la Patagonia Argentina. Esa mera expectativa hizo que esa acción, hablo de la SPU, pase de valores de 1.400 aproximadamente que estaba en ese momento, un poco menos, un poco más, a llegar a valores de 2.400 y que implique una suba en el año al 37%, cuanto antes no está en ese valor. A nivel del mes, estoy hablando de un porcentaje de 13,5%. Como vemos, está solamente nivelado con lo que es un Edenor, nada más que Edenor a nivel del año solamente aumenta el 4,4%. Otro banco, Galicia, a nivel de los anteriores un poco mejor, el Banco Galicia con una suba del 25% contra 22 del macro y 18 de lo que era el banco francés. Lo que estoy buscando es el Superville acá con un 11%. Ha sido casi la empresa estrella de la semana pasada, solo que estaba muy atrasada respecto al resto y como vemos todavía está atrasada respecto a los otros bancos. Bueno, esto es un pantallazo de lo que ha sucedido con las empresas de distintos sectores, sobre todo de energía y bancos, los grandes ganadores, y son los que se recomiendan desde los distintos bancos de inversión, sus equipos research. Hay otras empresas, otros sectores. Acá lo que tenemos es más liquidez en el Merval. Quien haya comprado acciones de Galicia, de Pampa, YPF, de otros de los bancos han tenido un buen desenvolvimiento. Por el contrario, aquel que compró cualquier cosa que sea Merval, bueno, como ven, Comercial del Plata no tuvo un efecto de ese tipo, tampoco Metrogas o lo que es una empresa como Siderar. O sea, hay sectores que están golpeados por la propia macroeconomía y no es todo Argentina sube, sino los sectores que se posicionan como ganadores
dentro de la coyuntura actual y pensando en los cambios estructurales hacia adelante. Energía en punta, el propio sistema financiero lleno de bonos, muy penalizado por o castigado por la posibilidad o el riesgo de alguna dificultad de pagos, por lo menos de diferimientos de pago. Bueno, esto se resolvió y por eso la recuperación en sus precios. Otros activos, seguimos viendo muy interesante la E38. Los otros están sobre la línea, hablo de los bonos en dólares. Esto es la E local, la E, mientras que de los globales ya las TIRS han bajado bastante. Igual dentro de los globales, el 38 también está en un nivel por encima de la línea. Ahora vamos al nuevo foco y las expectativas hacia adelante. Necesitamos resolver el tema Bessent y la gobernabilidad vinculado con el apoyo del Tesoro norteamericano. Apenas se consigue el resultado electoral, el propio Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, tuitea sobre el pacto de gobernabilidad que iba a haber, el acuerdo, la coalición, llamémosla, creo que usa ese término, de Milley con otras personas que, como dijo Milley, son racionales en su forma de ver el funcionamiento de la economía. Nadie dice que sean cálculos idénticos a Milley, pero sí personas que miren racionalmente el funcionamiento de la economía. El FMI va a ser el que convalide por detrás cualquier tipo de meta vinculada con el plan estratégico que se defina seguramente directamente con el Tesoro norteamericano, con una fuerte influencia del Tesoro norteamericano. ¿Por qué tienen derecho a hacer eso? Tienen derecho a hacer eso porque nos permitieron llegar al resultado electoral. Nunca en la historia alguien, el presidente norteamericano, su secretario de Tesoro, se inmiscuyeron tanto en una elección de medio término. Creo que no de Argentina, sino a nivel global. Entonces, nos ayudaron a llegar hasta acá. Hay un plan estratégico. Milei es aliado de Trump. Bessent se ocupó, no digo en la mitad del tiempo, pero tiene ojos puestos en Argentina. Religiosamente ha estado 9:30 de la mañana en los momentos cruciales enviando tweets para tratar de calmar al mercado. Pasó a ser para el mercado el tío Scott. Bueno, se ganó un lugar, tiene un lugar preponderante. Esperemos que la racionalidad que nos puedan aportar nos permita seguir avanzando en las reformas estructurales y crezcamos todos los años que vienen y vivamos la economía que todos queremos vivir. El presupuesto es fundamental. Ahí se va a ver la racionalidad o no. Si en serio se puede hacer ese acuerdo con los racionales. Y después vendrán las reformas estructurales. Y estará el cambio en el sistema tributario. Quizás mayor o menor medida de un cambio a nivel laboral. ¿Por qué no un cambio previsional hacia adelante y volver a un sistema privado o combinado entre privados y públicos? Pensando en la jubilación ya no de quienes se van a jubilar dentro de 2 años, pero sí dentro de 20, 10 o 30 años. Seguramente hay que aumentar la edad de jubilación, pero al mismo tiempo hay que asegurarse que ese dinero que se aporta a nivel mensual no sea despilfarrado por un gobernante de turno y que efectivamente sea una caja en donde el aportante deje su dinero como un fondo de inversión administrado por gente que sabe administrar los fondos y que los mire a largo plazo y no de acuerdo a la necesidad electoral para financiar un plan platita de alguno para conseguir una reelección. Ya la experiencia del año 2023 la vimos. También vimos cuando se nacionalizaron las FJP. El gran riesgo que tenemos por delante es que en el 2027 pueda darse otra vez ante la expectativa de vuelta de ese tipo de personas al frente de la economía, una situación similar a la que vimos este año de ataque especulativo. Hay que hacer todo para que eso no sea posible. Por eso necesitamos una modificación institucional. Tenemos que conseguir incentivos a la inversión. Y ahí aparece una palabra clave que desapareció en los meses anteriores, el financiamiento. Habrá financiamientos desde los canales oficiales, seguramente. El problema está en la capacidad de direccionamiento, hasta en las estructuras que se generan desde el Estado para poder brindar esos financiamientos. Están los profesionales de carrera, que por supuesto tienen el expertise, los conocimientos, pero generalmente las secretarías de producción a nivel municipal o los ministerios en la parte de producción a nivel provincial, desconozco la estructura
a nivel nacional como está organizada, pero no parece demasiado robusta, son generalmente cargos políticos de gente que tiene otras profesiones, otros conocimientos, y hasta incluso cuando se arma alguna línea de financiamiento están direccionados hacia también afines. Entonces, habría que ver cómo mejorar esa situación para que otra vez exista una CEPIME robusta, otro tipo de entidades que permitan una canalización de crédito lo más automatizado posible para que haya la más mínima manipulación posible y que efectivamente resuelva el problema de las 600.000 o 700.000 pymes. Número exacto habrá que ver los que todavía quedan en pie en esta economía argentina. Hay que recordar que el ejido productivo es fundamentalmente pymes. Bueno, veremos a quien dé valor agregado, quien pague un 931, quien de trabajo, etcétera, pueda acceder a algún tipo de financiamiento en una economía estable para que pueda invertir. Porque está el gran proyecto de 20.000 millones de dólares en 5 años, pero necesito el pequeño proyecto de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones de dólares, o también el de cientos de miles de dólares, que genere valor agregado y que permita, en parte, la dinamización de la economía. El ciclo económico vuelve a funcionar hacia arriba cuando despega la inversión. Hay que conseguir la inversión, resolvemos el problema hacia el futuro del crecimiento. El problema que viene de acá es llegar al año 2027 con el máximo de crecimiento posible y borrar las posibilidades o las expectativas de que vuelvan otras visiones de forma de conducir la economía al frente de la economía argentina. Si no, vamos a vivir un ataque especulativo como el que se vivió. Y vamos otra vez a desperdiciar un año de funcionamiento de la economía. El mercado de acciones evidencia lo conforme que el mercado, que en definitiva son cientos de miles de personas que están operando, grandes bancos, instituciones, pero también minoristas que dicen, che, el valor de las acciones argentinas ha subido. Uno había marcado hace pocos días atrás que ya estaba llegando al nivel máximo del año y lo superó, y lo superó con creces. Y cuando uno dice tiene que haber una toma de ganancias, se da la toma intradiaria y vuelve a seguir subiendo. Eso es muy positivo porque significa que la evaluación de las empresas, desde el punto de vista de muchos, está todavía baja respecto a otros. Y no quiere decir que el día martes no haya un ajuste. Hay alguien que ganó acá una cifra impresionante y puede decir, vendo, esperando otra vez que ajuste los precios, o gente que diga, quiero ingresar, pero el mercado ya subió mucho, me parece muy caro para ingresar. Bueno, y habrá otros que dirán, che, con esto ya gané una cifra que no podía pensar ganar o terminé con mis pérdidas, ya están acá mis pérdidas, aguanté todo el año y hasta acá. Normalmente todo depende del horizonte de gestión de cada uno, pero entendemos que puede haber una toma de ganancias, que no sería que, uy, a 6 días, a 7 días se terminó el modelo de Milei que había renacido, no. Puede ser que haya una materialización de ganancias y que entren nuevos jugadores, o que haya un rendimiento de carteras y activos que han subido mucho, como por ejemplo Superbill, tenga una pérdida de fuerza y aumenten otros activos como las empresas vinculadas al agro. O inversora juramento, tuvo una suba impresionante para el general. O Agrometal, empresa que pasó a ser valuada a 2 centavos la acción o 3 centavos, cuando normalmente en un mal momento valía 30 centavos de dólar. La dimensión que pueden tener esas empresas de suba son abismales. Mientras tanto, también hay otras opciones de invertir, porque el tipo de cambio no se ha desplomado a 1.000, como avisoraban algunos, sino que se mantiene en 1.500 y con suerte se mantiene en esos niveles. Más allá de los movimientos que se puedan dar, la tendencia es que se mantengan estos niveles porque tengan un ajuste mayor y ojalá cada vez que tenga un poco de inflación haya un ajuste tipo de cambio hacia arriba para no perder tipo de cambio real innecesariamente. Después vendrán las reformas estructurales. Cuando me bajen los impuestos vamos a ver qué tipo de cambio pueda bajar, pero mientras tanto no tenemos otra solución. Habría que poner el modelo ISLM con balanza de pagos y explicárselo macroeconómicamente para que se vea el porqué de esa postura. Pero bueno, se de arte afuera, independientemente del pase en Argentina, siguen subiendo la tecnología, en el Nasdaq las 7 fantásticas, los emergentes y hay ETF que pueden resumir toda esa información. Por ejemplo, tomamos algunas empresas como Nvidia,
Nvidia, acuerdos que se han dado de largo plazo, el no tener tanta presión del gobierno norteamericano por el acuerdo con China. Y bueno, lo que me encuentro es que Nvidia ha tenido una evolución en los últimos días que otra vez la coloca en máximos históricos. Eso es un tema muy a considerar. Veo el gráfico de Nvidia ya un poquito más viendo los límites inferiores y veo que está dentro de un canal ascendente y ya hasta lo más interesante que está en la parte superior del canal ascendente que ha rebotado desde arriba en la parte superior, ya que puede estar formando un canal como que se había descrito antes. Ojo que está en el valor máximo. Empresa, por supuesto, que uno dice, mirando el largo plazo, salvo que piense que es una súper sobrevaluación, es donde se ha posicionado gran parte del dinero del mundo, es la empresa más valiosa en este momento del mundo. Y a nivel regional, hablando de emergentes, NU Holdings, un banco digital brasileño con extensiones en otros mercados, lo tenemos analizado a las dos empresas en nuestra página web de consultorfinanciero.com.ar. En la parte de análisis hay informe de NU y también de Nvidia. Pueden observar los fundamentos de por qué son buenas empresas, no ahora porque estamos viendo, sino ya hace bastante tiempo. En el caso de NU, esto en un máximo, hay que ver si Brasil sigue teniendo el recorrido que ha tenido. Se recuperó muchísimo el mercado brasileño, sobre todo mirándolo desde abril, y también de las amenazas de Trump y las peleas con Lula. De ahí en más, eso ha tenido una recuperación muy importante. Para el largo plazo, otra empresa muy interesante para posicionarse y salirse un poco, diversificar respecto al mercado argentino. Bueno, estas son posiciones propias, subjetivas, que uno realiza con la intención de contribuir a un debate, cualquier tipo de comentario o respuesta, bienvenida sea. Mi nombre es Santiago Tamus y se pueden comunicar a mi email, santiagotamus@gmail.com o de la página web de consultorfinanciero.com.ar en la parte de contacto y quedan todos sus datos. Y si no, en la red social de donde está viendo este video y cuando uno los va anotando va tratando de responder. Hasta luego.